Dios te bendiga y Dios te guarde. Hoy quiero darte una palabra de parte de Dios titulada Aspecto para producir una adoración genuina. Quiero que entiendas esto. Hay una porción bíblica que nos revela a nosotros cómo nosotros podemos llegar a producir una adoración a nuestro Dios, pero una adoración genuina. Hay un texto bíblico que quiero que lo leas conmigo en Éxodo capítulo 39, verso 25. Vamos a leerlo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: hicieron también campanillas de oro puro. Quiero que ponga atención a esto. Y pusieron campanillas entre las granadas, en las orillas del manto, alrededor, entre las granadas. Quiero que entienda esto para que pueda comprender. Las campanillas eran colocadas en las orlas, en los bordes, en las orillas del manto sacerdotal, porque las campanillas eran las que evidenciaban que el sacerdote estaba vivo delante de la presencia de Dios. Por eso las campanillas juegan un papel importante cuando el sacerdote estaba en el lugar santísimo. Mientras las campanillas producían sonido, eso evidenciaba que el sacerdote era apto para estar delante de la presencia de Dios. Por eso era que se colocaban la campanilla alrededor, en el borde. Pero hay algo maravilloso, y es que Dios, cuando habla con Moisés, especifica cómo tienen que ser las campanillas. Primero habla de oro puro. Cuando me habla de oro puro, me está hablando de proceso. Me está hablando de proceso. Quiero que entienda esto. Me está hablando de momentos duros donde Dios te va a decir que le adoren. Me está hablando de momentos difíciles donde Dios te va a decir: levántame una adoración, levántame una alabanza. Me está hablando de una alabanza en medio de crisis. Me está hablando de una alabanza en medio de una herida. Me está hablando de una alabanza en medio de problemas emocionales. Me está hablando de una alabanza en medio de problemas familiares. Cuando aquí me habla de que la campanilla era de oro, el oro, al ser puro, me está revelando un proceso. Me está revelando que pasó un tiempo. Me está revelando que hubo un tiempo donde el fuego se calentó, donde el fuego se alteró, donde las cosas no se pusieron adecuadamente. Esto me recuerda a Jesús cuando fue a la mata de higuera, y dice la Biblia que maldijo la mata de higuera. Pero hay un escritor de los evangelistas que dice que no era tiempo de higo. A mí me llama mucho la atención esta parte. Cristo le está enseñando a los discípulos una de las revelaciones más poderosas que tiene que ver con nuestro carácter del diario vivir. Escucha esto, tiene que ver con nuestro carácter en el diario vivir. Y es algo especial entender esta profundidad. Y es que hay momentos donde el tiempo que tú estás pasando y el tiempo de Dios no están alineados. Entonces el tiempo que tú estás pasando tiene que ser alterado con el tiempo de Dios. A esto se le llama realidad. Una realidad temporal. Tú estás en una realidad colocada en tu tiempo, pero la realidad de Dios no está en el tiempo tuyo. Por eso es que Dios te pide a ti que tú le adores, no importando lo que te esté pasando, no importando la situación que tú estés atravesando. Dios quiere que tú entiendas que cuando tú le adoras, en medio del proceso, tú te estás conectando a su diseño, tú te estás conectando a su voluntad, tú te estás conectando a lo que Él ya ha preparado para ti. Cuando las campanillas me dicen que eran de oro, escucha esto, cuando me dicen que eran de oro puro, me está hablando de proceso. Pero no solo eso, cuando me habla de campanilla, me está hablando de forma. Cuando me habla de forma, me está hablando de la manifestación del proceso a través de mi conducta. Es que lo que yo he pasado, lo que me ha acontecido, las heridas que han sido cicatrizadas, han transformado mi conducta, han transformado mi lenguaje, han transformado mis oídos, han transformado mi vista. Ya yo no soy el mismo.
Ya yo no soy la misma porque he pasado por un proceso, pero el proceso me ha transformado. El proceso me ha hecho un adorador genuino. El proceso me ha dado forma, la forma que está conforme a la voluntad de Dios. Cuando me habla de campana, me está hablando de forma. Pero es algo maravilloso entender esto, y es que la manifestación de tu conducta va a revelar las cicatrices de tus heridas, o va a revelar que la herida todavía no ha cicatrizado. Entonces nuestra adoración tiene que ser genuina delante de Dios. Pero hay dos aspectos. Primer aspecto, aprender a adorar en medio del conflicto. Aprender a adorar en medio de la situación. No importa que el enemigo te toque tu familia. No importa que el enemigo toque tu economía. No importa que el enemigo toque tu parte espiritual. Lo que tú tienes que entender es que en medio de esa situación tienes que soltar una alabanza a Dios. Lo que pasa es que hay dos tipos de creyentes. Está el creyente que solo busca a Dios porque necesita algo de Dios. Está el creyente que solamente quiere que Dios le resuelva su problema. Está el creyente que ve a Dios como una fuente donde él puede ir a beber agua solamente cuando tiene sed, solamente cuando necesita, solamente cuando quiere que Dios intervenga en alguna situación que está pasando. Pero está el otro tipo de creyente. Está el creyente que ha entendido que ha sido diseñado para adorar. Está el creyente que entiende que ha sido diseñado para estar en oración, para estar en búsqueda, para estar en comunión. Y tú tienes que hacerte una pregunta hoy en día: ¿qué tipo de creyente yo soy? Aquí me habla de que las campanillas eran las que evidenciaban que el sacerdote, el sumo sacerdote, era digno de estar delante de la presencia de Dios. Y eso es algo maravilloso. Cuando tú entiendes el poder de esta campanilla, tú te das cuenta que tiene que ver con nosotros. Tú te das cuenta que tú como sacerdote no puedes estar en la presencia de Dios sin entender quién es Dios, sin entender cómo Dios se mueve, sin comprender su esencia. Así que Dios te bendiga y Dios te guarde de manera especial. Recuerda, Dios anda buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Shalom, shalom.